Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de cómo está la medicina y la atención en el Reino de España. Justamente en este tiempo de pandemia nos acompaña desde Europa la doctora María Camila Egas Casco, es ciudadana hondureña colombiana, con estudios en genética clínica de la Universidad de Navarra y actualmente prestando atención médica en Barcelona. Doctora, qué gusto saludarla. Feliz noche. Muchas gracias, Rosendo. Muchas gracias por la oportunidad y estoy encantada de poder estar aquí con ustedes en el banquillo y compartir con ustedes, este tema tan fascinante que es la genética y cómo podemos ayudar a diagnosticar muchas condiciones y a mejorarle la calidad de vida a muchos pacientes. Bueno, ¿por qué se decidió por estudios en genética? Una área de la medicina poco explorada para nuestras latitudes. Claro, verdaderamente mi pasión por la genética comenzó en la universidad, cuando empecé a estudiar esa materia y me encantó, me fascinó y me puse a investigar y en Honduras vi que había una necesidad bastante grande de lo que es la genética. Entonces me decidí que este iba a ser el rumbo que yo iba a llevar. Además, es una especialidad de la que podemos hablar todo el día, Rosendo. Tenemos es una especialidad muy amplia, es una especialidad que evoluciona día a día, evoluciona año tras año, va metiéndose en todas las demás especialidades, no solamente está, por ejemplo, en la pediatría o en la oncología, como muchos pueden pensar. Tenemos todas las especialidades, dentro de ellas tenemos muchas condiciones que tienen también una base genética. Sí, quiero quedarme en un principio con lo común para nuestros oídos de la genética, el tema de la pediatría, de la vida pre y postnatal, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde se ha generado en algún momento controversia por el tema de los biológicos contra el SARS-CoV-2 para mujeres en periodo de embarazo. ¿Cómo están los estudios de avanzada en Europa frente a la aplicación de vacunas en esta área puntual, doctora Egas? Claro que sí. A nivel de Europa, todas las mujeres que están embarazadas se les recomienda que se realicen su vacunación con la vacuna que estén en ese país, todas las que están avaladas. Y también a nivel europeo y también en Estados Unidos, estoy segura, todos los niños mayores de 12 y 15 años ya se están empezando a vacunar también. Entonces, yo pienso que aquí también hay que poner en una balanza el riesgo de una enfermedad de COVID, el riesgo de que aunque ese niño de 15 años no vaya a tener una enfermedad en urgencias, no vaya a terminar en una UCI, puede transmitirle esa enfermedad a una persona que sí pueda tener un riesgo aumentado de terminar en una UCI. Entonces, hay que tener esa conciencia, ¿verdad? Hay que tener esa conciencia de que es mejor estar vacunados y ya se ha visto, ya se han hecho varios ensayos clínicos a nivel mundial donde se ve que la vacuna es segura para la población, incluso para las embarazadas. Sí, ¿cuál ha sido la disponibilidad de esta población a nivel de la región de Cataluña? Bueno, en Cataluña realmente vamos ya muy avanzados con lo que son las vacunaciones. Todos los sanitarios ya están vacunados, todas las personas mayores de 60 años ya están vacunadas. Van ahora ya terminaron también todo el grupo de personas mayores de 40 años y están ahora con los jóvenes, están ahora con 15 en adelante, ya están empezando a vacunar toda la población de 15 años en adelante. Y además están valorando empezar a poner una tercera dosis a todas aquellas personas que son inmunocomprometidas, por ejemplo, o todas aquellas personas que ya tienen una tercera edad.
Sí, ustedes como médicos, ¿cómo están trabajando el tema de la concienciación hacia la población para que llegue a vacunar? Y sigo con el tema de las mujeres embarazadas, porque aquí en nuestro país ha sido un tema de llamado frecuente para que acudan. Sin embargo, ahora en este mundo de comunicación permanente, de redes sociales, de medios de comunicación, hay mucha información que ha alejado a este sector de la población de la posibilidad de recibir una vacuna. ¿Cómo ha sido el manejo para países del primer mundo del viejo continente? Claro, realmente aquí lo que es la sanidad pública funciona bastante bien. Entonces, la mayoría de las mujeres embarazadas reciben su control de embarazo en un hospital de sanidad pública, en donde durante el control de embarazo les recomiendan que se pongan la vacuna y les explican cuáles son los beneficios de hacerlo, por lo que la mayoría de las embarazadas terminan por lo que la mayoría de esta población que usted me habla, Rosendo, de las embarazadas, terminan poniéndose la vacuna y pueden estar protegidos ellas y sus bebés. Y han ido realizando estudios científicos que muestren la eficacia en una mujer embarazada que recibe su vacuna, si se da efectivamente el traslado de anticuerpos a su bebé, que incluso le está generando una protección más allá de lo que en su momento se imaginó la ciencia, doctora Egas. Sí, hay muchos estudios en Estados Unidos, hay estudios en España, en otras partes de Europa, que muestran la eficacia y muestran la seguridad de las vacunas que tenemos al día de hoy, que pueden ser usadas, como le decía anteriormente, también en niños. Y niños en este momento están haciendo mayores de 12, 15 años, porque son vacunas bastante seguras, son virus atenuados, no son virus vivos, por lo tanto no va a haber ningún ataque en el cuerpo contra esta vacuna. Pero, Rosendo, me encantaría seguir hablando del tema y me encantaría también contarle un poco acerca de cómo la genética puede ayudar pues, a estas mujeres embarazadas, no tanto ya en el tema de la vacuna, sino también en el tema de las diferentes condiciones o las diferentes enfermedades genéticas que el bebé puede traer al mundo. Sí, ¿cómo fortalecernos en este binomio, en esta área que usted ha tenido la oportunidad de estudiar a profundidad en el Reino de España? Porque sí se presenta mucho eso y el comentario a nivel de nuestra sociedad en el tema de la herencia de enfermedades puntuales. ¿Qué tanto hemos avanzado con los estudios genéticos para establecer si hay enfermedades que nosotros las ubicamos como una herencia de? Claro, podemos en este tema que usted me está comentando, es muy interesante porque podemos actuar a diferentes niveles. Podemos actuar a un nivel prenatal, y aún yendo más allá, podemos actuar a un nivel preconcepcional. Y voy a centrarme primero en estos dos ejemplos. Le voy a dar un ejemplo puntual de cada uno. Una pareja, por ejemplo, que quiere empezar a formar una familia, quiere quedarse embarazados, es muy conveniente que realicen un asesoramiento genético porque les vamos a dar las herramientas para poder prevenir que su futuro bebé traiga algún problema genético. Podemos actuar antes de que la pareja quede embarazada. También podemos actuar cuando la pareja está embarazada realizando un examen que se llama examen prenatal no invasivo, que va a hacer un screening de todas las enfermedades que están asociadas a condiciones genéticas en el bebé. Y con esto, ¿qué podemos sacar? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el beneficio? Pues entonces podríamos adelantarnos a las complicaciones y ayudarles a esa familia y a los médicos que en un futuro, que puedan ser pediatras, que vayan a ayudar a ese bebé, sepan exactamente cómo ayudarlo y cuál sería el pronóstico de ese futuro bebé. También hablando, cuando el bebé nace, por ejemplo, tenemos todo lo que son las pruebas de tamizaje neonatal,
que nuestra prueba de tamizaje neonatal es bastante superior a las que tenemos en el mercado actualmente, porque normalmente estas pruebas de tamizaje neonatal incluyen solamente de 30 a 40 enfermedades. La nuestra vamos a analizar 104 enfermedades. Entonces, bueno, es muy completa y yo animo a todas las mujeres que están embarazadas, que pronto van a tener a su bebé, que nos contacten para que podamos realizar ese tamizaje neonatal a su bebé y podamos detectar a tiempo o descartar cualquier condición genética. Las edades es fundamental, doctora, que nos oriente, porque muchas veces para nuestro país escuchamos, ella es joven, está con un buen sistema inmune, se ve muy bien, y por ese comentario no de especialista se deja de asistir, se deja de acudir a un profesional que le puede orientar y que le puede generar un mejor nivel de vida futuro a su familia. ¿Cómo trasladar esa información válida a una pareja o a un grupo familiar que, independientemente de cómo se vea esa persona, y no solo el caso de la mujer, también el mismo varón, que acudan a realizarse los estudios? Bueno, esto es muy interesante porque el mundo de la genética puede actuar a diferentes edades. Como le iba explicando, pueden actuar antes de que se planifique, antes de que esa vida se crea. Puede actuar cuando ese es un bebé todavía en la panza de la mamá. Podemos actuar cuando el bebé nace con el tamizaje neonatal, pero también tenemos todos los exámenes de diagnóstico de precisión que vamos a buscar un diagnóstico para poder mejorar la calidad de vida a esas personas. Tenemos muchos pacientes que son pediátricos, que son niños, que los pediatras no los refieren porque tienen alguna característica que pueda dar a pensar que hay algo genético detrás. Y que igual en este momento la clínica no sea tan florida, no tenga tantos síntomas, pero en un futuro es muy posible que sí lo vaya a tener. Y esto, adelantarnos a estas complicaciones, es lo que va a ayudar a mejorarle a ese niño y a su familia la calidad de vida. Muy bien, está con nosotros la doctora María Camila Egas, directamente desde España. Vamos a una pausa, ya seguimos desde Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros la doctora María Camila Egas. ¿Cómo están los costos de este tipo de ensayos, de pruebas médicas? Muchas veces ahí está el cuello de botella, que la disponibilidad puede existir, pero los valores de la medicina hoy en día se han disparado en tiempo de pandemia, doctora. Así es, Rosendo. Bueno, los costos de las pruebas genéticas son accesibles y es importante recalcar esto porque a veces una persona piensa que al no hacerse algunos exámenes se están ahorrando, pero realmente con estas pruebas podemos prever enfermedades y adelantarnos, por lo que al final pienso que a esas personas les estamos ahorrando un impacto emocional negativo bastante importante en un futuro que pueda traer una enfermedad de sorpresa, que la pudimos haber diagnosticado y la pudimos haber adelantado con tiempo. Y por esta razón pienso que la genética ha tenido una importancia a nivel mundial. Sí, ¿qué pruebas son innegociables en genética que usted como especialista ahora mismo recomienda que habrá que practicarse por lo menos una vez por año para el que pueda? Lo interesante de la genética, Rosendo, es que al analizar nuestro ADN, los genes no cambian. Entonces, con una vez que nos realicemos una prueba genética, no es necesario volver a repetirla anualmente, como usted me comenta. Pero sí es bastante importante, les comento, como en los países, como en España y como en Estados Unidos, ya está estipulado, ya es protocolizado, que todas las mujeres embarazadas se realicen un examen prenatal no invasivo. Esto en Honduras todavía no está protocolizado y debemos hablar de la importancia de que el examen prenatal no invasivo lo realicemos a todas las embarazadas, como también el tamizaje neonatal es algo que está protocolizado en la mayoría de los países
Y en Honduras todavía hay muchas mujeres que sus bebés al nacer se quedan sin este examen tan importante. Entonces, así tenemos muchos exámenes que debemos de llevar conciencia a la población hondureña de la importancia y de la necesidad de que nos realicemos estos exámenes. ¿Es alto el valor de montar una clínica de genética en Honduras, doctora? Cuando hablamos de una clínica genética, Rosendo, podemos hablar de dos cosas diferentes. Podemos hablar de lo que sería la parte asistencial, la parte clínica, de consejo genético, de enviar exámenes, pero no realizarlos como en un laboratorio. Eso sería un laboratorio de genética. Lo que es montar un laboratorio de genética sí son costos altos, debido a que es una tecnología que ha venido saliendo en los pocos últimos años, es muy nueva, es muy novedosa, por lo tanto es muy costosa. Es la última tecnología que tenemos ahora en genética, por lo que nosotros en DXGen, en mi clínica de genética, trabajamos con laboratorios bastante prestigiosos a nivel mundial, en Canadá, en Estados Unidos, en Panamá y en España. Sí, le preguntaba esto porque lo ideal sería contar con estos servicios no solo dentro del sistema privado, sino dar el paso, ahora que nos hablan que la salud es prioridad en el mundo, para arrancar con ensayos a nivel de la seguridad social, en un principio, y por qué no pensar en la salud pública, en los hospitales de nuestro país. Claro que sí, y estoy de acuerdo con usted, Rosendo. Me parece una necesidad que el sistema público en nuestro país pueda ofrecer este servicio. A día de hoy, bueno, yo tengo varios pacientes que vienen del sistema público, que vienen de la seguridad social, y bueno, intentamos darles el mejor precio posible, pero a día de hoy, en Honduras por lo menos, esto es un servicio privado en la mayoría de los casos. Hemos buscado, por ejemplo, personas individuales que quieren aportar y ayudar a esas familias que se necesitan hacer exámenes, o muchas veces acudo a fundaciones que nos puedan ayudar, pero es una lástima que el sistema público como tal no pueda permitirse o no pueda ofrecer este tipo de exámenes. Sí, ¿qué promedio de la población hondureña, hablando de esta área del cuidado de la mujer embarazada, está bajo estos cuidados, bajo la asistencia de estos servicios que ustedes manejan? Bueno, realmente el porcentaje por el momento es bajo, y ese es uno de mis grandes objetivos, poder llegar a más gente, poder explicar y poder ayudar a que la gente entienda la necesidad y la importancia de realizarse estos exámenes. Y como decía anteriormente, muchas veces el examen puede parecer costoso, pero es más costoso enfrentarse a una enfermedad en un futuro. Sí, doctora, ahí siguiendo la línea de estas atenciones, y ya le planteaba el tema de las herencias que decimos en algunas enfermedades puntuales. Con la mujer registramos en el país un alto porcentaje de cáncer de mama. Así es. ¿Cómo lograr una prevención adecuada para el país, y cómo queda aquello que lo registramos con frecuencia? Mi mamá padeció de cáncer de mama, yo soy una candidata. Esa es una expresión frecuente, le reitero, de las damas. Claro que sí. Bueno, hablando como usted dijo, el cáncer de mama, que tiene una prevalencia bastante alta en nuestra población, es muy importante que las personas que tienen antecedentes, o las mismas mujeres que han tenido un cáncer de mama, acudan y realicen su consulta con nosotros, porque tenemos unos exámenes genéticos que van a analizar todos los genes asociados a cáncer de mama, y no solo los BRCA1, BRCA2, que son los más populares que se mencionan a nivel popular. Bueno, analizamos muchos genes que están asociados a cáncer de mama, a cáncer de ovario, a cáncer de la matriz. Entonces, esto es muy importante, que estas mujeres cobren conciencia, agenden su consulta y podamos descartar o confirmar una mutación en ellas.
Porque si llegamos a confirmar una mutación en estas pacientes, podemos explicarles que tienen un riesgo bastante aumentado, mayor de un 70% de tener cáncer de mama en un futuro, por ejemplo. Sí, ¿cuál es la prevalencia de obtener esa herencia que normalmente se está dando a nivel de los países de Occidente? ¿Hay registros puntuales para Honduras, doctora Egas? Realmente desconozco si hay registros puntuales y encontramos una mutación, por ejemplo, en el BRCA1, podemos decirle a la mujer que va a tener un riesgo mayor del 70-75% de tener un cáncer de mama en un futuro. Entonces es más o menos alrededor de ese porcentaje. Sí, pasemos ahora del lado masculino. En el cáncer de próstata, le estoy dando estos datos y estas consultas, se las traslado porque es lo frecuente en el caso de los varones y de las mujeres anteriormente. ¿Con qué regularidad se deberá tener cuidado en el varón pasado los 40 años en un posible cáncer de próstata, analizando desde el punto de vista genético este padecimiento? Ok. Bueno, el cáncer de próstata es hereditario también. Eso significa, bueno, que el cáncer se hereda de un pariente y esto representa alrededor de un 5% en todos los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas veces si tenemos antecedentes familiares de papás, abuelos que han tenido un cáncer de próstata y ya tenemos edad mayor de 40 años, como usted me comunicaba, debemos realizar screenings más seguidos, una vez al año por lo menos, para poder detectar si llega a suceder este cáncer con la mayor antelación posible, ¿verdad? Y también tenemos exámenes genéticos, no es necesario que cumplan los 40 años para realizarse examen genético para detectar si realmente tiene una mutación que ha heredado de su padre, de su abuelo, que pueda aumentarle este riesgo. Muy bien, está con nosotros la doctora María Camila Egas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora María Camila Egas Casco. Me llama la atención el tema de los tiempos. Muchos de nosotros esperamos edades puntuales para estos análisis clínicos, para los análisis genéticos. Vuelvo al cáncer de próstata. Me dice usted no hay que esperar los 40 años. Así es, no tenemos que esperar a tener 40 años o 50 años para empezar a realizarnos estos exámenes genéticos. ¿Y por qué? Pues porque estos exámenes genéticos no dependen de la edad. El ADN va a ser el mismo a los 25, a los 30, a los 40, a los 50. Entonces, si tenemos ya antecedentes familiares de algún pariente que ha tenido cáncer, y no tiene que ser en específico cáncer de próstata, puede ser colorectal, puede ser gástrico, puede ser otro cáncer de otro tipo ginecológico, por ejemplo, podemos acudir a la consulta genética y pedir que nos hagan un examen para descartar nuestro riesgo, porque muchas veces descartando nuestro riesgo o confirmando que hay una mutación, podemos hacer screenings bastante seguidos, como mencionaba anteriormente, con el cáncer de próstata, para intentar diagnosticar ese cáncer en sus estadios primeros y poder tener un tratamiento curativo. Doctora, ¿y estos cambios de vida que nos ha traído la pandemia, qué tanto nos cambian nuestro sistema inmune? Porque ahora muchos de nosotros no hemos salido por algún tiempo, la costumbre a la mascarilla, de pronto los niveles de estrés se han disparado, los sistemas de alimentación nos han cambiado. Y todo eso genera una influencia que al final nos termina dañando nuestro cuerpo. ¿Cómo manejarnos? ¿Cómo actuar?
Así es, Rosendo. Me parece interesante que mencione la nutrición, porque la nutrición va de mano también con lo que es la genética, todo lo que es el metabolismo de nutrientes, las intolerancias de los alimentos o las sensibilidades a alimentos, como pueden ser la sensibilidad al gluten, la intolerancia a la lactosa. Todo esto puede también detectarse a nivel de genética. Tenemos exámenes dirigidos a lo que es la nutrición y exámenes dirigidos a lo que es la actividad física y cómo a través de ella podemos mejorar nuestra salud cardiometabólica. Bueno, aquí encontramos, doctora, incluso a alguien le parecerá fuera de lo normal, pero hasta la puntualidad en el momento de tomar nuestros alimentos en un mundo tan cambiante ahora mismo genera cambio e influencia en nuestro comportamiento. Así es, genera bastante influencia en nuestro comportamiento y realmente la comida nos puede influenciar tanto para bien como para mal, y nosotros tenemos las herramientas con unos exámenes genéticos que podemos ofrecer para que la comida nos pueda influenciar para bien y pueda potenciarnos al mayor en nuestro día a día, ¿verdad? Y podemos ser las mejores personas y podemos tener un mejor ánimo simplemente cambiando una alimentación. Sí, ¿en qué nos ha cambiado la pandemia, toda esta actividad que hasta hace 18, 19 meses atrás no era común para la humanidad? Bueno, se ha visto realmente un aumento en el sobrepeso y en la obesidad en los pacientes, porque ha habido más sedentarismo a nivel de la pandemia, al nivel de la cuarentena, que hemos estado todos encerrados en casa. Muchos pacientes, muchas personas han dejado de lado la actividad física, han empezado a comer comida que, bueno, antes evitaban, y esto ha causado un aumento en todo lo que es el sobrepeso y la obesidad, causando también un aumento en los problemas cardiometabólicos, en los problemas del sistema, uno, como dije anteriormente, metabólico, en los sistemas metabólicos, alterando todo lo que son los lípidos, los triglicéridos, el colesterol. Y esto, doctora, no distingue edad. Alguien en un principio asociado al mismo tema de la pandemia nos dijeron, esto solo es para los adultos mayores. No obstante, se ha registrado en algunas sociedades como la mexicana, que es de donde tenemos algunos datos, que los niveles de hipertensión, que ya usted nos explicaba, o la presión como nosotros popularmente la conocemos, y la diabetes o el azúcar, se han disparado incluso en personas que no es hereditario para ellos, nunca lo padecieron sus antepasados, pero ahora han debutado con esta enfermedad, si cabe el término. Así es. Muchas veces, Rosendo, lo que son las enfermedades metabólicas como la hipertensión y la diabetes son genéticas, pero esta mutación, este gen alterado, es una papeleta más para la enfermedad. Pero si esa persona, por ejemplo, cae en el sedentarismo y además tiene esta papeleta de la mutación en el gen, pues el riesgo de tener la enfermedad aumenta muchísimo. Entonces, bueno, es muy importante que actuemos a todos los niveles, ¿verdad? No solamente al nivel de realizar un cambio en la comida, sino también detectar si realmente tenemos este riesgo asociado para la diabetes o para la hipertensión, e incluso para la enfermedad del Alzheimer, que tenemos, bueno, en Honduras hay también una elevada prevalencia de pacientes con Alzheimer, y esto es una enfermedad que asusta mucho al joven, ¿no? Ve a su familiar cómo va desfalleciendo a lo largo de los años, y esto se puede detectar a cualquier edad, como repetíamos antes, que el ADN se analiza y es el mismo a los 30, como a los 40, como a los 50. Entonces, si es algo que te asusta, si es algo que tú quieres detectar a tiempo, puedes realizarlo. Y este caso del Alzheimer, que tiene alta prevalencia
población que ya pasa los 80 años a nivel de país, ya se tienen los protocolos, se cuenta con estudios básicos para detectarlo a muy temprana edad o por lo menos generar la recomendación para una familia donde podrían registrarse casos de esto, doctora Egas. Así es, las familias que tienen familiares, valga la Perdón, redundancia. doctora, porque esto es hereditario también, ¿verdad? Sí, el Alzheimer es una enfermedad hereditaria, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay alteraciones al nivel del ADN que están pasando de generación en generación, que no significa que todo mundo que vaya a tener esa alteración vaya a tener la enfermedad, pero sí significa que todos van a tener un riesgo aumentado a tenerlo. Y si podemos detectar este riesgo con tiempo, podemos actuar en su contra, ¿verdad? ¿Y hay alguna alimentación, alguna recomendación que se puede trasladar a una familia donde ya tienen el antecedente de pacientes con este tipo de padecimientos que por la situación económica no pueden acudir donde un especialista, pero que ellos lo pueden ir tomando como un hábito para evitar consecuencias más graves a un futuro, doctora? Sí, a nivel de lo que es, por ejemplo, como hablábamos antes, la diabetes y la hipertensión, al ser enfermedades metabólicas, la nutrición, la comida, el ejercicio físico, la actividad física, influyen mucho. Entonces, es muy importante actuar también a este nivel porque podemos evitar una enfermedad en el futuro. Cuando hablamos de lo que es el Alzheimer, la relación del Alzheimer con la nutrición también está establecida y se ve como un factor protector, es decir, también una nutrición balanceada, una nutrición saludable, es un factor protector para desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Sí, y los registros a nivel del mundo ahora en pandemia muestran tendencias a un crecimiento, a haberse disparado todo este tipo de padecimientos, sobre todo estos hereditarios, doctora, ahora con todas las dificultades que vivimos. Sí, como le mencionaba anteriormente, se ha disparado todo el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, y esto todo va de la mano con las enfermedades metabólicas que incluyen la hipertensión y la diabetes. Entonces, sí se ha disparado, no significa tampoco que toda la gente que ha desarrollado esta enfermedad por causa de una obesidad o por causa de un sedentarismo sea de causa genética. No significa eso, pero puede serlo si también se suma a que en su familia hay alguien más que también tenga la misma enfermedad. Muy bien, está con nosotros al banquillo la doctora María Camila Egas Casco. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora María Camila Egas Casco. La mayor parte de los problemas genéticos es de la población infantil, ¿es así, doctora? Así es. La mayoría de los pacientes que tenemos son pediátricos, son niños, y esto es porque la genética es el estudio de las enfermedades congénitas, es decir, es el estudio de las enfermedades con las que nacemos. Entonces, estudiamos la mayoría niños, pero también tenemos todas las especialidades. En el caso de los pequeños, lo más común, ¿qué es para nuestro país? ¿Qué le han revelado los estudios en la clínica que ya atiende en San Pedro Sula, doctora? Sí, bueno, a nivel mundial, no solamente en Honduras, a nivel mundial, el síndrome genético más común, más frecuente, es la trisomía 21, síndrome de Down. ¿Cómo advierten ustedes ha sido el manejo de la atención? Porque ya con un análisis puntual de estos casos se prepara a la familia para un tema especial de vida con un menor. ¿Siente que los programas son los adecuados, los necesarios,
o aún falta mayor colaboración, sobre todo del Estado, a sabiendas que la empresa privada sí ha respondido a estas atenciones? Sí, pienso que este es un tema que, bueno, se tiene que ir evolucionando en el tiempo, se tiene que ir mejorando porque cada año salen más recomendaciones actualizadas. Entonces, pienso que año a año se debe ir revisando nuevamente este tema y actuando en las diferentes áreas que se necesitan, ¿verdad? En cuanto se refiere a atender un parto o recibir un niño con alguna dificultad genética, esto ya queda en mano de todo lo que son los pediatras y los neonatólogos, que son los que verdaderamente se van a encargar de este niño que nace con la dificultad genética. Sí, usted atiende ya en San Pedro Sula. ¿Cómo fortalecer este tipo de servicios para el país? Y como le expuse al principio, abrirlos para que todos los ciudadanos tengan el acceso a una medicina como si la muestra Europa, el caso de España, sin distingo de clase social. Sí, yo creo que aquí ya deberíamos de hablar con el Seguro Social, por ejemplo, en San Pedro Sula, ver de qué manera podemos ayudar a todos los pacientes que no tienen los recursos económicos para poder pagar el importe total de un examen genético, por ejemplo. Porque eso ya queda fuera de mis manos. A mí me encantaría poder ayudar a todos los pacientes que llegan a mi consulta, pero claro, son muchas necesidades y necesitamos también ayuda del gobierno, necesitamos ayuda de todas las fundaciones que también vean la necesidad y vean lo importante que es poder realizarle una prueba genética a un niño para poder darle un diagnóstico preciso, poder diagnosticar qué es lo que tiene realmente para ver cuál es el manejo que se le puede dar. Porque ahora mismo, doctora Egas, estamos enfocados en una campaña política aquí en el país. Hay muchos médicos, por cierto, que aspiran a cargos de elección popular y resulta que es un buen momento para escuchar propuestas que vengan a fortalecer el sistema de atención médica pública en Honduras. Ahí podemos encontrar que de hace mucho tiempo venimos hablando de un banco de órganos para atender casos puntuales de enfermos hepáticos, de enfermos renales, con el tema de trasplantes, pero son proyectos que ahí se presentan y se quedan en papel. Sí. ¿Cómo empoderarnos de estos temas? Tenemos que llevar la conciencia. Yo creo que lo primero es que la gente encargada, la gente que tiene el poder de llevar a cabo estos proyectos tan bonitos, tomen conciencia realmente del impacto positivo que pueden tener en la mayoría de la población hondureña. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, por tomar conciencia y ver realmente la necesidad, porque es una necesidad. Sí, quiero cerrar con usted, doctora, hablando cómo está el manejo de la pandemia, porque a pesar de su especialidad, le ha tocado estar en primera línea en hospitales de Barcelona. Sí, bueno, aquí la pandemia realmente ha ido a mejor. Con todo lo que ha sido el verano, bueno, han habido varios repuntes, pero ha estado controlado dentro de lo que cabe, ¿verdad? Es muy importante que usemos la mascarilla. Es muy importante que si nos encontramos aún al aire libre, nos encontramos en un lugar donde hay mucha gente, usemos la mascarilla, porque este es un virus que no se ha ido. Esto es una nueva normalidad y tenemos que aprender a vivir y a cuidarnos, porque aunque nosotros, como dije antes, aunque nosotros que somos jóvenes no tengamos tanto riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos, sí podemos contagiar a una persona que pueda terminar ahí y podamos acabar con su vida. Entonces, bueno, es muy importante, recalco, que usemos las mascarillas, usemos las medidas de higiene, lavarnos las manos constantemente, y esto puede ayudar a salvar muchas vidas. Este es un punto clave, doctora, porque en muchas regiones del Reino de España y en Europa en general,
como que entraron en una etapa de relajación y vinieron repuntes, aún con las 2 vacunas o ya con procesos de 3 vacunas como se programa para futuro, la mascarilla es fundamental, no hay que quitarla. Así es, fundamental. Es más, las mascarillas quirúrgicas se deben realizar el cambio de una mascarilla quirúrgica cada 2 horas más o menos. Sí, Entonces también eso tenerlo en cuenta. sí, en Barcelona los hospitales ya no están tan cargados como registramos hace aproximadamente unos 17 meses atrás, que Madrid y muchas otras regiones de España tenían a tope su sistema sanitario público y privado. Así es. Sí, ahora se siente un respiro. En los hospitales ya no hay tanta carga de COVID, pero sigue llegando COVID. Tenemos alrededor de 520 casos al día todavía de COVID en Cataluña. Entonces, bueno, esta es una enfermedad que sigue presente, por lo tanto hay que seguir con nuestras medidas de higiene. Y en casos graves, doctora, ¿tienen ya la certeza ahí también en Cataluña de decirle al mundo que el que se logró inocular los 2 biológicos o 1, considerando que en España se vacunó con Johnson Johnson, al tener la vacuna bajó ese porcentaje de enfermos graves o delicados? Sí, bajó el porcentaje, fue un cambio radical, pre-vacuna, post-vacuna, aunque es importante también recalcar que hay un porcentaje pequeño de personas vacunadas que no logran formar esos anticuerpos. Entonces, bueno, son personas vacunadas que realmente no están vacunadas. Ese es un porcentaje bastante pequeño, pero bueno, existe. Sí, ¿y cuál es la población que ahora mismo está mucho más expuesta? Que me dice usted que están registrando arriba de 500 casos diarios en Cataluña. La estadística revela que hablamos de población, ¿en qué rango de edad la que se está afectando? Sí, ahora por el verano que abrieron todos los comercios, bueno, la población más afectada y no estamos hablando de población que está en unidad de cuidados intensivos, sino solamente población contagiada, han sido jóvenes, por el hecho de las discotecas, por el hecho de las fiestas, de las vacaciones. La mayoría de los contagiados han sido jóvenes. O sea, ahora que se está abriendo mucho más, que ya observamos estadios con público, mucha actividad con aglomeraciones, ¿tienen temores ustedes como médicos en España de que se disparen los casos, o advierten mucho más control y mayor conocimiento sobre la pandemia? Sí, bueno, el temor siempre existe porque es un virus que ha demostrado persistir. Hay varios hospitales que están siempre preparados, tienen siempre en sus urgencias preparados todo el protocolo de COVID. Entonces, bueno, España sigue preparado por si hay otro repunte, porque no se sabe qué va a pasar. Muy bien, doctora, le agradezco por su tiempo, gracias por habernos acompañado. ¿Cuándo ya se instala permanentemente en nuestro país o al menos con una atención cara a cara con el paciente? Sí, a mediados del 2022 ya estaremos físicamente en Honduras atendiendo. Muy bien, muy gentil por habernos acompañado, doctora Egas. Nuevamente, muchas gracias, Rosendo, por esta oportunidad de poder llevar a toda su teleaudiencia los servicios que estamos brindando en genética, porque podemos realmente cambiar la vida de muchas familias. Bueno, y estamos a la orden. Pueden contactarme en mi WhatsApp, en mi Instagram, mi página web. Mi WhatsApp es el +34 6555 65522. Mi Instagram es @dxgen.med. Y mi página web es www.dxgen.co. Muchísimas gracias.
Perfecto. La doctora María Camila Egas Casco con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.